noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de ver a cada uno de ustedes, saludarlos y darle a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias que tengo del reino de Dios para todos ustedes. En Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios estableció en este planeta Tierra al ser humano. Dios colocó a su primer hijo Adán en este planeta Tierra y le dio una herencia, este planeta Tierra, con todo poder y autoridad sobre este planeta Tierra, con todo lo que tenía. Pero Adán, allá en la caída, perdió todos los derechos a la herencia que Dios le había dado. Y Dios tomó el título de propiedad que le había entregado y ha permanecido en las manos de Dios por 6,000 años aproximadamente, ese título de propiedad, que es el libro sellado con 7 sellos. Ahora, después de la caída, el ser humano, que es el heredero de todo, el heredero de este planeta Tierra, el ser humano ha vivido como un esclavo aquí en el planeta Tierra, sin los derechos que tenía antes de la caída. El ser humano tenía derecho a vivir eternamente antes de la caída. El ser humano tenía derecho a vivir joven por toda la eternidad antes de la caída. El ser humano tenía derecho a vivir feliz antes de la caída por toda la eternidad. El ser humano tenía derecho a vivir lleno de alegría, lleno de felicidad, sin lágrimas en sus ojos por dolor alguno, por tristeza alguna. El ser humano tenía derecho a una alimentación sana. El ser humano tenía derecho a todo el contenido de su herencia. Pero con la caída, el ser humano perdió todos esos derechos. Fueron confiscados. Por eso Dios sacó del huerto del Edén al hombre luego de la caída, porque le fueron confiscados todos los derechos, el derecho a la vida eterna también. Por eso Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros. Por lo tanto, para que no vaya
a alargar su mano y a tomar del árbol de la vida y comer. ¿Qué hizo? Lo sacó fuera del huerto del Edén y colocó allí querubines con espada, una espada de fuego que cuidaba el camino al árbol de la vida. Porque el ser humano en una condición caída no tiene ningún derecho a vivir eternamente. No tiene ningún derecho a permanecer joven por toda la eternidad. No tiene ningún derecho a que ese cuerpo que ha obtenido ya de una raza caída viva eternamente. Ahora, sin embargo, en estos cuerpos mortales han estado apareciendo en este planeta Tierra los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él nos limpió de todo pecado. Él nos redimió con su sangre preciosa. Y Él allí realizó la obra que nosotros necesitábamos para poder regresar a la vida eterna. Y ahora, Él realizó esa obra en la etapa o edad correspondiente a la edad de la piedra angular, correspondiente a la edad octava de la iglesia hebrea. Pues la iglesia hebrea, así como la iglesia gentil, la iglesia hebrea tuvo 7 edades y también la iglesia gentil. Pero en el tiempo final de la iglesia hebrea, cuando apareció Juan el Bautista, el último profeta mensajero del Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron. Y luego cuando apareció Jesús, el profeta de los profetas, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, apareció en una nueva dispensación y abrió una nueva dispensación. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, allí estaba comenzando una nueva edad y una nueva dispensación. Estaba comenzando la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida de Cristo en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y ese fue el tiempo señalado por Dios para realizar Dios esa obra correspondiente para el regreso de los hijos de Dios a la vida eterna. Allí fue pagado el precio del rescate. Y vean ustedes, no podía ser en otro tiempo. En otros tiempos solamente los tipos y figuras del Cordero de Dios que vendría en el tiempo señalado por el Padre. Porque la venida del Señor no puede ocurrir en cualquier tiempo, sino en el tiempo señalado por el Padre para realizar la obra que corresponde para ese tiempo que señala el regreso de los hijos de Dios a su herencia. Ahora aquí el Señor Jesucristo en su primera venida nos limpió de todo pecado y preparó, hizo el camino de regreso a la vida eterna. Pero con todo y eso, los hijos de Dios han continuado viniendo en cuerpos mortales, cuerpos corruptibles, cuerpos que han sido engendrados por un hombre en una mujer, cuerpos que han venido por la vía de la caída, han venido por una vía que no es la eterna. No han venido por creación divina, sino por la unión de un hombre y de una mujer. Y la redención del cuerpo
físico todavía no se ha realizado. Durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, no había llegado el tiempo señalado por el Padre para la redención de nuestros cuerpos mortales, nosotros los que estamos vivos, y para la resurrección de los muertos en Cristo, para resucitar en cuerpos eternos y así vivir eternamente y así recibir la herencia divina. Luego de 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde se han cumplido los 7 sábados o años sabáticos que transcurrían en 49 años, como Dios le había establecido al pueblo hebreo en Levítico capítulo 25, y dice así Levítico capítulo 25, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo, y segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Ahora, luego de 49 años en donde 7 años sabáticos, 7 años festivos se cumplían, porque cada 6 años, el año número 7 era año de descanso para la tierra, año de sábado. No era un sábado literal de la semana, sino era un sábado de año, un año de descanso. Pero luego de transcurrir estas 7 semanas de años, que representan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, luego el año número 50, seguida del año 49, que era año sabático, luego venía el año 50, luego del sábado viene el domingo. Por lo tanto, este era un año domingo espiritual, domingo de año, porque venía después del año séptimo, del año sabático. En este año 50, la tierra regresaba a su dueño original. La tierra de Israel regresaba a sus herederos si la habían perdido. Encontramos que también si algún hijo del pueblo hebreo había sido hecho esclavo en ese año del jubileo, era libre. No tenía que hacer nada, solamente escuchar la trompeta del año del jubileo y escuchar ese mensaje que proclamaba libertad en toda la tierra y él reclamar su libertad. Decir, soy libre, tirar a un lado lo que tenía y salir libre. Nadie le podía impedir su libertad. Ahora, todo esto es tipo y figura del año del jubileo espiritual, del año del jubileo actualizado. Luego de 7 edades o etapas de la iglesia gentil viene la etapa número 8, que está representada en el año del jubileo.
Vean ustedes, la etapa número 8 también está representada en el día domingo de la semana. Es el año festivo de los 7 años sabáticos que transcurrían en esos 49 años que el pueblo hebreo tenía. Luego de esos 7 sábados que transcurrían en 49 años, venía el año número 8, que también era el año 50. Y el 8 representa eternidad. Y en el 8 era que se efectuaba el sonido, o se tocaba la trompeta del año del jubileo, y se proclamaba libertad en toda la tierra, y entonces regresaban los hijos de Israel, cada uno a su posesión, a su herencia, si la había perdido. Vean ustedes, en este año del jubileo se realizaba el programa más importante de parte de Dios para el pueblo hebreo. Esto es tipo y figura de lo que Dios tiene para después de las 7 edades de la iglesia gentil, que es lo mismo que tuvo para después de las 7 edades de la iglesia hebrea bajo la ley. El Señor Jesucristo, en su primera venida y en ese ministerio de 3 años y medio, vino manifestado como el Mesías en ese ciclo divino del año del jubileo. Y para el fin del tiempo, luego que han pasado las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, viene el año del jubileo actualizado, que es la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Señor. Es la edad en donde todos los herederos regresarán a su herencia, a su posesión, a la propiedad que Dios le dio y que fue perdida en el huerto del Edén. Ese es el tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, los herederos o el heredero ha estado recibiendo la enseñanza, la instrucción del tutor, que es el Espíritu Santo, durante 7 edades de la iglesia gentil. Y luego, en este tiempo final, el tutor examina a los herederos con la palabra y le da las últimas instrucciones para el heredero, que son los hijos de Dios, recibir su herencia en el fin del tiempo, recibir su herencia en el tiempo señalado por el Padre, recibir su herencia en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. La herencia no podía ser entregada antes del tiempo señalado por el Padre, porque en el tiempo señalado por el Padre, el Señor traería a la tierra el título de propiedad en el tiempo señalado por el Padre, para que se proclamara en la tierra, se tocara en la tierra la trompeta del año del jubileo, la trompeta del regreso de los hijos de Dios a su herencia. Se proclamara libertad en la tierra para todos los hijos de Dios. Se proclamara esa libertad gloriosa de los hijos de Dios para el tiempo señalado por el Padre. Se proclamara en la tierra que en este ciclo divino del año del jubileo actualizado, en este ciclo divino de la edad de la piedra angular, todos los escogidos de Dios regresarán a su herencia, a su tierra, a su posesión. Y por esa causa, el título de propiedad
el libro sellado con 7 sellos, es traído a la tierra en Apocalipsis capítulo 10 por el ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego. Y esto es hecho para nuestro regreso a nuestra herencia como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa causa, en la obra del Señor Jesucristo, en el tiempo señalado por el Padre, en la edad de la piedra angular, en este tiempo final, Él realiza su obra de reclamo con el título de propiedad abierto. Y en ese reclamo estamos todos nosotros. Él reclama su propiedad, que somos nosotros, y reclama todos los derechos que fueron perdidos en la caída. Todo es reclamado para nosotros. Y nosotros, al creerlo, al verlo, al entenderlo, lo aceptamos en nuestras almas y se tiene que materializar nuestro regreso a la vida eterna, nuestro regreso a nuestra posesión, a nuestra herencia. Se tiene que materializar nuestro regreso a un cuerpo eterno y a todo el poder y autoridad que Dios le confirió a Adán aquí en la tierra. Y eso será para todos nosotros la restauración de todas las cosas a nosotros, de todas las cosas que fueron perdidas en la caída. Y seremos restaurados también a todo el programa que se lleva a cabo en el cielo, de lo cual hablaremos en otra ocasión, ya que nosotros no solamente somos herederos aquí en la tierra y de las cosas de la tierra, puesto que somos los hijos de Dios, los escogidos de Dios, el Israel celestial. Allá en el cielo tenemos una herencia también. No solamente es el planeta Tierra, sino que nuestra herencia también, dice la Escritura, que está en el cielo. Así es que la parte que está en el cielo es mayor que la que vemos aquí en la tierra. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y regresaremos a nuestra herencia en el tiempo señalado por el Padre. El tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Somos herederos de Dios, hombres y mujeres, hijos e hijas del Dios Altísimo, herederos del Dios Altísimo, y estamos en el tiempo señalado por el Padre, que es la edad de la piedra angular, la cual representa la eternidad, porque es la edad octava, y el 8 siempre representa eternidad. El tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Estamos en ese tiempo, en ese ciclo vivido, en esa edad eterna, la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Ese es el tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Y yo soy un heredero, y ustedes también son herederos de Dios. Así es que
Estas palabras son para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga con la herencia que nosotros tenemos en Dios, la herencia de Dios. Que Él nos bendiga con esa herencia, que Él nos dé pronto esa herencia, que pronto heredemos en este ciclo divino señalado por el Padre. Recibamos la herencia que Él nos dio desde antes de la fundación del mundo, la herencia que Él señaló para cada uno de nosotros. Estamos en el tiempo correcto, el tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Y en esa herencia está el cuerpo eterno, está la juventud eterna, la felicidad eterna, todo es eterno en esa herencia divina que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde. Y la recibiremos en el tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Y es nuestra edad, la edad de la piedra angular, nuestro día, el día octavo, el tiempo señalado por el Padre para el heredero recibir su herencia. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta mañana. ¿Dónde? Será hasta mañana, Dios mediante, en este mismo lugar que estaremos nuevamente reunidos. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.